Ok, bueno, el tema nuevo se llama vectores en 2 dimensiones y 3 dimensiones. ¿Ok? Y vamos a empezar hablando un poco de cuáles son los valores escalares. Un valor escalar es aquel que solamente necesita una magnitud, o sea, un dato. ¿Vale? Por ejemplo, cuando yo hablo de cuál es tu altura, y tú me dices 1,70, yo no te pregunto, ¿de dónde a dónde lo mediste? ¿Sale? Si no es una magnitud que por sí se explica. El peso de un objeto, simplemente el dar el peso no necesita más explicación de cómo se calculó o a qué se refiere el dato. ¿Ok? ¿Qué pasa con los vectores o los valores vectoriales? Aquí necesitamos dos datos. Uno es su magnitud y otro es su sentido. Ejemplo, la velocidad del viento. No sé si cuando ustedes hayan visto noticias de huracanes o cosas así, te dicen, y los vientos tenían velocidad de tantos kilómetros por hora en dirección este-oeste, en dirección norte-sur, en dirección noreste. ¿Sí han escuchado esos datos, chicos? Sí, maestra. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de valores vectoriales. Las fuerzas es otro ejemplo. Cuando yo le aplico una fuerza a un objeto, no es lo mismo que yo se lo aplique de este lado y lo empuje a que yo lo jale o yo incida una fuerza de arriba hacia abajo. Entonces ahí necesitamos dos cosas, las magnitudes y las direcciones. Entonces, yo defino un vector, por ejemplo, diciendo de qué punto a qué punto va. Entonces aquí yo les pongo el ejemplo del vector. Otra cosa. La forma de simbolizar un vector, que ya lo habíamos visto cuando hablábamos un poco de los sistemas de ecuaciones lineales de forma, ¿cómo le podríamos decir? Simbólica. ¿Se acuerdan que yo les decía? Esta es una matriz A que multiplica el vector de incógnitas y da igual a un vector de valores constantes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por allá de los sistemas de ecuaciones lineales? Que hablábamos un poco de los vectores. De hecho, se los dije así como muy veladamente, pero en realidad estaba metiendo un nuevo concepto que son los vectores. ¿Ok? Entonces, un vector, aquí le estamos poniendo, es este vector que va del punto A al punto B. Siempre es el valor inicial a donde termina, ¿sale? El vector V va del punto C a el punto D, ¿ok? ¿Por qué se dice que son equivalentes estos dos vectores? ¿Ok? Porque, ¿se acuerdan cuando ustedes usaban por allá en geometría, ¿cómo se llaman? Las escuadras, ¿se acuerdan? Cuando les decían, traslada esta figura hacia la derecha, ¿sí se acuerdan cómo le decían? ¿O no? Sí recuerdo haberlo visto, pero no me acuerdo cómo hacerlo. Déjenme ver si aquí tengo. Bueno, imagínense que aquí está definido un elemento, ¿ok? Entonces yo pongo esta escuadra en uno de sus objetos, o sea, en uno de sus lados, digamos, y entonces yo pongo una regla y hago esto, y me voy hacia acá. Y esto donde se encuentra tiene la misma, si no me salgo del lugar, tiene la misma pendiente, ¿están de acuerdo? Simplemente déjenme quitar mi fondo maravilloso. No quiero que se vea todos los libros. Es un relajo. Háganme cuenta, yo tengo esta pendiente. Si yo lo traslado sobre este objeto, tengo la misma pendiente, pero en otro lugar. A eso se refieren estos vectores, que en realidad es el mismo vector, solamente trasladado hacia abajo. ¿Vale?
Por eso se dice que son equivalentes. ¿Sí han oído la frase que es lo mismo empujar que jalar? No, yo no. ¿No? Háganse cuenta, yo tengo este objeto, si yo le aplico una fuerza aquí, es lo mismo que si yo le aplico la misma fuerza y lo jalo. ¿Por qué? Porque estamos ante vectores equivalentes. Es la misma magnitud que le estoy aplicando con el mismo sentido, pero trasladado acá. A eso se refiere que son equivalentes, a que hacen el mismo efecto en el objeto. ¿Ok? Bueno. Ahora. A ver, ¿cuál es? A ver, vamos por partes. No, ¿Ahorita? ya vi eso y ya me dio miedo. No les dé miedo. Vean esta parte No, nada sí, más. maestra, vea eso, no. ¿Sale? Vean esta parte nada más. Yo tengo el vector U y el vector V. ¿Sale? Cuando yo necesito sumar, ¿qué significa sumar vectores? ¿En Encontrar qué parte, maestra? Es que no sé su cursor. esta parte, Lo de amarillo, ¿no? lo de amarillo nada más. O les pongo otro color. Nada más No, hagan sí, caso a esta parte. sí se ve el amarillo, pero no sabíamos si hablaba de ese. No sé si puedo hacer una... Pero nada más que cambie de color su cursor o un poquito más grande para que lo podamos ver. Es que O luego... si no, me hago otro nuevo. No se preocupen, miren. Ah, ok. Vámonos. Voy a volver a compartir. Y déjenme ver si tengo otra. Esta. Esta me gusta más. Permítanme. Vamos a pensar que esta, vamos a ponerle aquí. Dado los vectores acuérdense que aquí para yo decir que es un vector, tengo que ponerle una flechita arriba. La otra opción es de que le ponga en bold, pero como que eso se me hace más fácilmente que me equivoque. Y el vector V. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar esos vectores. ¿Qué les parece? Definimos un vector de aquí a aquí. ¿Les gusta? Ahora estamos nada más dibujando, muy fácil, ¿no? Este que fuera mi vector U, ¿les parece? Ok. Sí. ¿Quién quieren que sea V? Por ejemplo, ¿de dónde a dónde quieren el vector V? ¿Les parece en sentido contrario? A ver. Por ejemplo, aquí, Sí. ¿les parece? Pero claro, se le vamos a poner otro color, ¿no les parece? Para que no los comparemos. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, ¿quién sería el negativo de U o de V? ¿Quién sería? Un vector
que vaya en sentido contrario, pero de la misma magnitud. ¿Sale? Entonces, si este es U, yo puedo definir el negado de U o el negativo de U simplemente intercambiando de dónde a dónde va. Entonces, por ejemplo, aquí en la forma, ¿ok? Aquí le pongo que ¿y qué les parece si le pongo otro color? Por ejemplo, lo pongo rojo porque es negativo. ¿Sale? Entonces, U tiene la misma pendiente que su negativo, excepto que van al revés. ¿Alguna duda de cómo se generó el negativo? ¿Todo bien? ¿Todo Pues bien? más o menos, maestra. Porque más o menos. Más o Es menos, más o que menos. eso de las rectas, Yo sé que no les encanta. Ayer no tanto. estábamos estudiando con la niña. Tengo una niña chiquita. Y no le entendía algo de quebrados. Entonces ya le expliqué y me dice, entonces no está tan difícil, mamá. Le digo, no. Lo que no te está explicando bien es la maestra. Entonces, no todo lo de matemáticas es Ah, difícil. no, pero sí explica bien, maestra, nada más que yo no le entiendo bien. Pero ahorita no importa la posición de las flechas, ¿verdad? No, nada más estamos jugando. Ujú. Solo importa Simplemente, la dirección. exactamente, solamente importa la dirección. ¿Vale? Entonces, ahí yo tengo U, su negado, pues sería al contrario. Tengo V, su negado sería al revés. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero sumar U más B? ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Tomo el primer vector. Esto lo voy a hacer abajo, ¿les parece? Para que me deje espacio. Aquí tengo U. ¿Ok? Y si yo le sumo a B, donde termina U, tengo que poner V. ¿Vale? Este sería V. De hecho, ahorita los planos, pues ni siquiera los estoy, ¿cómo se llama? Respetando ni nada. ¿Están de acuerdo? Ni siquiera me estoy preocupando por eso. Ahora, cuando yo quiero sumar, entonces tengo que hacer lo siguiente. Tengo que unir el inicio del primer vector que estoy sumando. Imagínense que esto lo voy a poner de color verdecito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar un vector que vaya de donde empieza la primera a donde termina la segunda. Y eso es el vector de la suma de ellos. Entonces, este que tengo aquí, este verde, sería U más B. ¿Vale? Otro ejemplo. Otro vector, por ejemplo,
Uno que vaya así. Imagínense que ese fuera el vector W. Que este fuera W. ¿Sale? ¿Cómo sería sumar U más W? Esto lo voy a poner por acá. ¿Sale? Entonces, yo tomaría a U. A U. Y donde termine U, pondría a W. ¿Están de acuerdo? Aquí. Entonces, cuando los pongo, bueno, cuando hay vectores consecutivos, quiere decir que se suman. Exactamente. Y lo que estamos haciendo es, en lugar de tener varias fuerzas, encontramos una sola que equivale a los dos o a las tres. Eso significa. ¿Sale? Entonces, este es mi W. ¿Y cuál sería entonces la suma? Es decir, el vector equivalente a las dos fuerzas anteriores. Entonces, yo tomaría el inicio de U y lo uniría con el fin de W. Y ese para mí sería la suma de U más W. ¿Sale? ¿Sí queda claro lo que estuvimos haciendo? Sí, maestra. Ahora, ¿qué pasa? Lo que decía, ¿no? ¿Qué pasa si estamos sumando varios? O sea, que no nada más es U más W, sino U más V más W. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Donde va terminando el anterior, ahí ponemos al siguiente que queremos sumar. Y al final unimos el primero con el último que queremos sumar. ¿Vale? Entonces, déjenme hacer un poquito para acá. Entonces, ¿cómo sería? U más W más V. Aquí es permutable, ¿vale? Pero ¿cómo es sumar los tres? Entonces, tomo el U, tomo el U, tomo el W, lo pongo aquí, y luego le pongo el otro, que es V. ¿Ok? Y el V es este. Es este. Entonces, ¿cuál sería la suma? Me voy aquí y yo uno con este elemento. Y ese elemento es U más V más W. O más W más B, pero como quieran, ¿no? Es permutable. Así.
¿Ok? ¿Alguna duda de esto que hicimos? ¿Todo tranquilo cuando son dibujitos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y qué alivio que no esté tan complicado. No, para nada. Y de hecho es tema más sencillo. Van a ver. Y la otra, si yo sumara con negativos sin problemas, ¿no? Primero lo cambio de dirección y lo sumo directamente. ¿Están de acuerdo? Si yo, por ejemplo, quisiera sumar U más V, perdón, U más W menos V, entonces le sumaría aquí el negativo y los junto. ¿Están de acuerdo? Literalmente uno los puntos. Bueno, yo creo que ya esto ya queda un poco más claro, ¿no? Que ya sabiendo los dos. Aquí yo tengo los tres vectores. ¿Cuáles serían sus negativos? Pues justo hacia el otro lado. ¿Están de acuerdo? La diferencia con el otro es de que aquí hice que coincidieran los puntos iniciales. ¿Sí? ¿Podemos hacer lo mismo allá? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Bueno, ya, basta de dibujitos. Ahora vamos con números. ¿Ok? Cuando yo tengo un vector que va de un punto 1 a un punto 2, ¿ok? Yo puedo encontrar sus componentes, ¿ok? Y sus componentes significa el punto final del vector tomando en consideración que sale del punto de origen de las coordenadas. ¿Más o menos? Fíjense. Yo Pero tengo este, ¿cómo? hagan de cuenta, les voy a decir qué estamos haciendo. Yo tengo estos vectores, ¿vale? Estos y estos y estos y estos, ¿ok? Yo hago que ellos salgan del origen de las coordenadas. En lugar de estar volando por ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, voy a ver. Perdón, chicos, nada más quiero mover algo. Y ya. Ok, fíjense. Voy a usar este mismo ejemplo. Aquí. Voy a quitar todo esto. Quito este. Quito este. Quito esto. Ahí. ¿Ok? Vamos a trabajar con cada uno de estos vectores. ¿Vale? U está aquí. Va de un punto 1. Va de un punto 1. Bueno, de hecho, lo puedo hacer un poquito más bonito. Va de un punto 1 a un punto 2.
¿Quién es? Y lo voy a poner cómo se simboliza. Se simboliza así. U es un vector. Es un vector que va de un punto 1 a un punto 2. ¿Están de acuerdo? Que U va de un punto 1 a un punto 2. ¿Sí? Ok, sí, sí. ¿Quién es ese punto en las coordenadas? O sea, geográficamente, ¿dónde se encuentra? Entonces, voy a poner aquí. 5,5, ¿no? Voy a poner aquí. ¿Ok? El punto 1, ¿qué coordenada es? ¿Qué X tiene? ¿5, 5? Sí, es 5. 5,5. ¿Ok? ¿Quién es el punto 2? ¿Qué 20,10. coordenada es? Es exactamente 20,10. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Vamos a dar un salto. Maestra, Vamos a dar un salto mortal. Ok. Cuando yo quiero saber sus componentes, entonces yo hago lo siguiente. Yo resto el punto final menos el inicial. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién es el punto final para nosotros? 20,10, ¿sí? Y le voy a restar 5,5. ¿Qué resultado me da? 15,5. 15,5. ¿Hasta aquí Y todo ese bien? da U. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Bueno, Sí, maestra. Sí, ahorita todo parece sencillo. Es muy sencillo. sí, se Ok. ve sencillo. ¿Sale? esperemos que sea así todo, todo Sí. el tema. Todo el semestre, todo lo No que resta, creo, veamos esa no creo. formulita. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy trasladando este vector al inicio de las coordenadas y su punto final es el 15,5. ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Ajá. Este es U, o sea, sus componentes, estos que estamos calculando, es cuando yo lo paso al origen de las coordenadas y sus componentes es donde finaliza. ¿Dónde finaliza U? Claro, aquí, perdón. Maestra, una pregunta. Sí, Este, esa misma fórmula no importa en dónde esté de cualquiera de los cuadros. exactamente. No importa si están los dos negativos, los dos Exactamente. positivos. uno Y negativo. eso cuando me digan lo negativo o lo positivo es hacia dónde va. Entonces, si está positivo, va allá. Si está negativo, positivo, va hacia allá. Y así, ¿no? Cualquiera de los cuadrantes. Ok, ok. Ahora, ¿cuál sería W? ¿Cuáles serían los componentes de W? ¿26,10? A ver, vamos a ver. Este va a ser el W, que va del punto 3 al punto 4. ¿Les parece?
Ok. Va, va, va. Ah, entonces para sacar cualquiera de las letras se utiliza la misma fórmula, ya sea U, V y W. Exactamente. Sí. Entonces vamos a ir calculando. ¿Quién es? Perdón, este es 2, no es 1. ¿Quién es el punto de inicio de W? Bueno, es más, lo voy a mover más para que sea más fácil. ¿Les parece ahí? Entonces, W sale del 2, no es cierto, 20,2, ¿sí? ¿A dónde? Déjenme acercarme un poquito, a ver si así lo veo mejor. Sale del 20,2 al 25, 26, 27, 28, 29, ¿Sabía que si pulsa la tecla Windows más la tecla más, se hace una lupa? a ver, La tiene que activar en configuración y ya. Con eso va. o sea, aquí si lo hago Windows y más, Ah, Windows más. ok, ahí está. Entonces, ¿dónde termina el W? Empieza en 20,2 y ¿dónde termina? Ay, ya me veo muy grande de este lado. 26, 27, 28, 29,11. ¿Sí? Como 11.5, casi 12, sí. Bueno, imagínense que trabajamos en puros. Para desactivarlo es Windows menos. Me leíste el pensamiento. Ya. ¿29,11 dijimos? No. Sí, 11, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la resta para W de su punto final? Siempre es punto final menos inicial. Este va del punto 3 al punto 4 y para yo generar sus componentes, resto el final menos el inicial. Entonces, a 29,11 le voy a restar el de 20,2. Entonces me queda 9,9. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Me lo llevo, lo pongo del origen de las coordenadas y este tiene que ser el 9,9. Sí, cierto. 9,9. ¿Verdad que sí? Entonces, para que nos dé el final, lo tenemos que regresar siempre a punto cero. Exactamente. Lo desplacé un poquito, para que no interrumpiera con el otro. Todo es igual. Ahora, ¿qué pasa con el V? ¿Cuáles son sus puntos de ese vector? Vamos a tener descanso, maestra. Pues si quieren de una vez. No, nada más pregunto, nada más pregunto. Sí, si quieren 5 minutos.
Como gustan. Quiero ir al baño. Recuéstense. Va, gracias. Ok, Oye, maestra, gracias. voy a... Entonces, estamos trabajando con el último de los vectores. ¿Cuál sería el punto 5? Está saliendo del 25,5. ¿Están de acuerdo? Sí. 20. No, bueno. Aquí lo puse al revés. Porque el punto 5 es el inicial, perdón, y el final es el 6. Entonces, nada más. El punto 6, por ejemplo, ya vimos. Ese está muy sencillo. Es el 25,5. ¿Ok? Pero ¿cuál es el punto de inicio de este vector que está acá? Es Sería el 35, 35,6, ¿no? 35,7. 35,7. Entonces, aquí tendríamos que el vector del punto 5 al punto 6, entonces tengo que restar el final, siempre es el final, menos el inicial. ¿Ok? Entonces estamos ante 25,5 menos 35,7. Entonces, ¿qué valores tiene? Menos 10,3. Menos 2. Menos 2. Ujú. Voy a subir un poquito esto porque si no, no se va a ver parte. Ok, entonces yo tomo este y ahora lo coloco saliendo de este. ¿Ok? Entonces me dice que es menos 10, menos 2. ¿Sí? Ese sería V. Claro, aquí no tengo como que una cuadrícula tan hermosa, ¿no? Pero bueno, lo más cercano a eso sería esto. ¿Alguna duda de cómo se generaron estos componentes? Esos elementos que estamos calculando se llaman componentes. Ni una, maestra. Todo bien. Todo tranquilo. Ok, voy a regresar al ejemplo que Hasta ahorita tenía. todo tranquilo. Así va a ser toda esta unidad, van a ver. De hecho, creo que Entonces, es el tema más fácil, maestra. hubiéramos empezado por aquí, ¿verdad? Yo creo. No, porque después vamos a encontrar interpretaciones de esto en determinantes que vimos anteriormente. Entonces no se puede ver ahorita. Sabía que era muy bueno para ser cierto. Pero imagínense es encontrar qué significan los determinantes que ya vimos, geométricamente hablando. Ah, bueno. O sea, es darle un sentido a lo que vimos, pero con otra mirada, ¿no? Geométricamente hablando. Bueno, entonces, los componentes de un vector se calculan restando el punto final menos el inicial. Eso es siempre. Y aquí les pongo estos dos ejemplos, ¿ok? Y lo hicimos idéntico como hicimos aquí. Y simplemente restamos el punto final menos el inicial. Y estos son los componentes, ¿verdad? Como si salieran de el origen de las coordenadas. ¿Ok? Ahí están otros ejemplos. Ahora, ¿cómo se hace la suma? Numéricamente hablando, ¿cómo se hace una suma de vectores? A ver, ¿qué significaría un vector en tercera dimensión? En dos dimensiones es lo que estamos viendo, en un plano XY, y ahí los ubicamos. ¿Qué pasa con XYZ? ¿Qué creen que pase? Es lo mismo. Bueno, la suma es lo mismo. Se suman cada componente. Uh-huh. Pero yo me refería a cómo es un vector tercera dimensión. Imagínense el cuarto donde ustedes se encuentran. Con 3 componentes, ¿no? Exactamente. El suelo sería el plano XY. Y la altura sería mi Z. Entonces, yo puedo encontrar cualquier elemento que se encuentre en ese cuarto, viendo en qué posición se encuentra XY y después subiendo lo necesario para encontrarlo. ¿Ok? Entonces,
Cuando yo sumo vectores de 2 dimensiones, yo sumo X con X, Y con Y, hablando de componentes, ¿ok? Si yo tengo un vector en tercera dimensión, sumo las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z. Esto que está aquí son los componentes de los vectores. ¿Vale? Entonces, yo calculo el componente X con el X, se suman y me da -8. El -3 más 2 me da -1. Entonces, la suma del vector sería en la posición -8,1. ¿Ok? Voy a regresar al ejemplo que estábamos elaborando. Aquí tengo yo los componentes de los vectores. ¿Ok? Me voy a quedar exclusivamente con esos componentes. ¿Vale? Entonces, este es mi componente de U. Este es mi componente de W. Y este es mi componente de V. Estos son mis elementos que yo tenía. Ahora, recordarán que yo ya había calculado sumas de vectores. Aquí. Este era U más B. Este era U más W. Este era V más U más W. ¿Están de acuerdo? Me lo voy a llevar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo quiero U más W? U más V, perdón. ¿Quiénes son los componentes de U y quiénes son los componentes de V? ¿Quién es U? 15,5. ¿Están de acuerdo? ¿Quién Sí, es maestra. V? Ah, ¿por qué 15 con...? Ah, ok, no. Son sus componentes. Sí, sí, ya vi, ya vi. Ahora, sumo 15 menos 10, 5. 5 menos 2, 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Voy a quitar todo esto porque ya esto ya no lo necesitamos en este ejemplo. ¿Sale? Este sería U más V. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la coordenada U más V? Aquí dice que es la 5,3. 5,3. ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Ujú. Ahora, ¿cómo sumamos U más W? U más W. Maestra, pero ¿cómo se sabe cuál es la inicial y cuál es la última? ¿Va a ser por las flechas o por cuál? No. ¿Tú te refieres a que en qué orden se suman? Ah, no, o sea, ¿en qué orden decidimos cuál es el inicio y cuál es el final de la línea, de la recta? Es que acuérdate que aquí ya son componentes. Ya no tenemos punto inicial y punto final. El punto inicial siempre es el 0, 0 y el punto final son las coordenadas que te estamos dando. Ah, sí, es cierto. Gracias. Es como si hubiéramos estandarizado, Ok. ¿sale? Entonces, ¿quién es U? Dijimos 15,5. ¿Quién es W? 9,9. ¿Y qué pasa cuando lo sumo? Me queda 15 más 9, 24. 9 y 5, 14. ¿Ok? Entonces, este es U más W.
y está aquí. Se nos salió un poco de la, ¿cómo se llama? Del mapa, ¿no? Presentación. Ya está hasta arriba. Pero se entiende, maestra. Pero es el 24, está por aquí, 14. Aquí. Pero aquí ya se está sobreponiendo con este otro que se parece, que creo que tiene la misma pendiente. Pero bueno, este es el U más W. Si lo pasara al origen de las coordenadas, ahí estaría. ¿Ok? ¿Y cuál sería este otro que queremos calcular? Donde están sumados todos los componentes de todos ellos. Entonces es U es 15,5. Y a este se le va a sumar 9,9. Y a este se le va a sumar menos 10, menos 2. ¿Qué componentes me da? Serían 14, 12, ¿no? No lo hice tan rápido. Lo que pasa es que tenía la parte aquí y nada más le resté 10 y 2. ¿Vale? Si yo lo pongo del origen de las coordenadas, es el 14, 12. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Sí. Entonces ya tiene todo sentido, ¿no? Cómo se hace la parte de números y cómo se interpreta la parte de ubicar en las coordenadas. Lo mismo haríamos si tuviéramos 3 dimensiones, ¿sale? Le sumo cada componente con su componente. Aquí es otro ejemplo en donde tenemos varios vectores y estamos checando que ese es el origen de las coordenadas y a dónde llega cada uno de ellos, ¿no? Es lo mismo que hicimos con otros elementos. Ahora, ¿cómo calcularíamos el negativo usando componentes de los vectores? Le cambio el signo. ¿Sale? Si es el 2, menos 3, ahora es menos 2, 3. Si es menos 10,2 sus componentes, ahora es 10, menos 2. ¿Vale? Si yo tengo 3 dimensiones, entonces es 5, 7 menos 5, ahora es menos 5, menos 7, 5. Si es 12 menos 4, 3, ahora es menos 10, 4 menos 3. Y cada uno de ellos se calcula su negativo. ¿Sí? Claro, esto que estamos poniendo aquí, pues lo tendríamos que poner del origen de las coordenadas. ¿Están de acuerdo? Aquí. Para que entonces su negativo vaya justamente hacia abajo. ¿Vale? Si yo tengo estos dos, está bien. Este es un negativo, iría de por acá. Este iría, ¿no? Al revés. Y este sería otro. ¿Vale? Y es por eso que en lugar de ir hacia un lado, va justamente en sentido contrario. Pero estamos estandarizando y mandando todo desde el inicio de las coordenadas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero que un vector se vuelva 2 veces más grande, 3 veces más grande o al revés, que se encoja a la mitad o a la tercera parte o a la quinta parte? ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es
cada uno de sus componentes, multiplicarlo por ese valor constante. Ahora, fíjense, yo tengo un vector como este, que lo hago más grande, ¿no? Entonces, lo que hace es seguir la línea y se hace más grande. Lo quiero más pequeño, sigo la línea, pero hacia adentro y lo hago más pequeño, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo lo multiplico por 0? ¿Qué se vuelve? Un vector que tiene puros ceros, ¿qué es? Pues el punto inicial, digo, Exactamente, se vuelve un punto inicial. Y entonces, si todos salen del 0, 0 y él se queda en el 0, 0, se vuelve un punto en el origen de las coordenadas. ¿Vale? Cuando yo pongo otro valor, pues entonces se vuelve una proporcionalidad del vector original. Entonces, aquí tengo cómo lo haría yo para un vector 2D, cómo sería para uno 3D. Yo tengo un U que fuera 6, menos 3. ¿Cómo sería 3 veces U? Pues entonces cada uno lo multiplico por 3 y obtengo estos componentes. Si yo lo ubicara en el origen de las coordenadas, pues sería 3 veces más grande, ¿no? Y sobrepuesto, o sea, sobre la misma línea, pero más grande. Ahora, ¿qué pasa si yo lo multiplico por menos 1/3? Pasan dos cosas. La primera, como es por negativo, se vuelve contrario a su dirección original. Y como es 1/3, se vuelve a la tercera parte de su magnitud original. ¿Sí? sí, maestra. ¿Esto no lo quieren ver? ¿Es suficiente con esto que les expliqué? Yo creo que sí, maestra, se entiende bastante. Ya que lo pongamos, ya veremos las dudas. Exactamente. Y aquí, bueno, les pongo unos ejemplos Guau. de forma gráfica, ¿no? Aquí tengo yo una suma. Chequen esto es importante. No sé si lo pensaron. ¿Y qué pasa si yo quiero sumar X más, por ejemplo, W, pero yo cambio el orden de los vectores? Es lo mismo, fíjense. Si yo tengo a X aquí y le sumo W y conecto, es el vector de la suma. ¿Están de acuerdo? Y si yo lo hago al revés, a W le sumo X y lo conecto, te da el mismo elemento. ¿Sale? Se vuelve un paralelogramo. Y entonces ese valor, que es ese vector que va del punto inicial al punto final donde se conectan, es el mismo en uno y en otro caso. ¿Sale? Esto yo no sé para qué está. No tiene nada que ver. Ahora, ¿qué pasa cuando yo genero proporcionalidades de este vector? Por ejemplo, este es el 1. Ya sé qué estaba haciendo ahí. Este va acá. ¿Ok? Si yo tengo U, si yo quiero 2 veces U, pues es todo esto. Misma pendiente, ¿sí lo ven? Nada más es más largo. Si yo quiero menos 1.5, pues entonces va en sentido contrario. Hacia acá. Y queda 1,5 más grande. Si yo tengo 0.5, pues entonces se queda la mitad del vector original. Y si lo digo 0 por U, pues se queda un puntito. Claro, aquí no lo estoy poniendo con referencia al origen de las coordenadas, ¿no? Simplemente lo estoy graficando para que ubiquemos qué está pasando con la multiplicación por esa constante. ¿Sí? Sí, maestra. Y se resuelve igual, ¿verdad? Igual. Igual, igual. Bueno, aquí es otro ejemplo de cómo se generan los componentes, que creo que ese ya quedó bastante claro.
Bueno, ahora, ¿qué reglas tenemos en la aritmética vectorial? ¿Ok? Lo que ya sabemos, ¿no? La suma de vectores también es conmutativa. Si yo sumo U más B, es lo mismo que V más W. No importa el orden de los elementos que estoy sumando. Y ya vieron ustedes que cuando yo lo sumo geométricamente se ve que es el mismo paralelogramo que estoy formando, usando inicio de una forma o inicio de otra forma, te da el mismo elemento de suma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo le sumo a un vector un punto que del mismo vector? ¿Están de acuerdo? Porque le estoy sumando los componentes 0,0. ¿Sí? Chicos. Sí, maestra. Ahora, Maestra. ¿qué pasa cuando yo quiero sumar varios vectores? Lo que te está diciendo esto es, yo puedo separar en pares e ir generando la suma de esos vectores y después sumar estos pares. Aquí está, ¿no? Primero genero la suma de estos dos vectores. ¿Qué significa? Pues que los conecto, genero esa suma y a esa suma le pongo el otro W y luego conecto todo. Es lo mismo que si lo hago en partes, por ejemplo, primero la segunda parte y luego lo sumo con el vector primero. Es decir, yo tengo la libertad de decidir en qué orden sumo cuando se trata de varios vectores que quiero sumar. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando yo a un vector le sumo su negativo? Queda un punto. ¿Sale? Por ejemplo, si sus coordenadas es 6,6 y le resto menos 6 y menos 6, se vuelve 0, 0. Y esto al final, pues es un punto, ¿no? Y luego, si yo tengo multiplicación de constantes por un vector, puedo multiplicar las constantes y después multiplicar al vector, o multiplicar uno y luego multiplicar otra constante. ¿Ok? Cuando yo tengo que multiplicar por una constante una suma, lo puedo hacer separadamente, cada uno de ellos, o si tengo que hacer que un vector está multiplicado por una constante y por otra, pues lo puedo sumar las constantes y multiplicar por ella. ¿Ok? Ok, maestra. Ok. Les voy a poner un ejemplo para que tengan trabajito el fin de semana, que es largo. Ni siquiera sé si tengo pintarrones para el día que nos vamos a ver. Proyecta pues, en el proyector. Sí, de hecho estoy pensando cómo le haremos con los que no van a estar para que lo tengan, ¿no? Puede usar la cámara de su celular para grabar si va a estar explicando. También. Soy un poco penosa para hablar en público. ¿Cómo es eso, no? Ay, ¿cómo?
¿Ok? ¿Creen que lo pudieran resolver? Ah, caray. Ah, yo creo que sí, maestra. Siguiendo las reglas de la aritmética, yo pienso que sí. Fíjense cómo yo lo puedo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Que encuentren la expresión más pequeña en donde aparezca una sola vez X, una sola vez Z, una vez solamente W, porque ahorita pues están repitiendo no sé cuántas veces, ¿no? ¿Sí? ¿Para que lo entiendan? Sí, maestra. Déjenme actualizarles, si es la diapositiva 18. Ya está. ¿Vale? Ok, maestra.